Bueno, bienvenidos a todas, todes y todos los que están viendo esta transmisión en vivo. Por fin lo logramos, tuvimos muchas dificultades técnicas, pero estamos en vivo. Hola Tania de la Coordinadora 8M, Elizabeth desde México, Tania desde Chile, Joana desde Colombia y acá estoy yo, Camila, por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde Argentina. Estamos convocando el día de hoy esta conversación con las compañeras, teniendo en miras el 28 de septiembre, que se nos viene, que es el Día Latinoamericano de lucha por la conquista del aborto legal, seguro y gratuito. Y por eso este panel hermoso para compartir el día de hoy nuestra lucha en América Latina por conquistar el derecho al aborto legal. Bueno, si se quieren presentar, hacemos una ronda de presentación y arrancamos con la primera pregunta para ponernos a conversar. Ya. Hola, mi nombre es Tania Quiroga, soy de Chile, soy médica, feminista, trabajo en un consultorio acá en Santiago y pertenezco al Comité de Salud Feminista de la Coordinadora 8 de marzo de acá de Chile. También participo de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leslie Elizabeth. Yo soy de México, soy estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales y también participo activamente en la colectiva Feministas con Voz de Maíz. Mucho gusto. Hola a todas y todos, mi nombre es Joana Castiblanco, soy diseñadora gráfica. Hago parte de las parceras, Red y Línea Feminista de Acompañamiento en Aborto en Colombia, feminista, lesbiana y abortera. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenísimo. Bueno, y yo, como dije antes, soy Camila Salgado, soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y gratuito, acá en la regional Conurbano Sur. También soy lesbiana, feminista. Y bueno, arrancamos con la primera pregunta, si nos ponemos a charlar y descontracturamos un poco, que estuvimos muy nerviosos tratando de poder conectarnos. Bueno, la primera pregunta para conversar es un poquito que nos cuenten cómo se está viviendo la situación de la crisis sanitaria y social en sus lugares y en sus territorios, cómo se encuentran ustedes y cómo andan las cosas por donde se están moviendo ustedes. Arranquen como quieran, no hay problema. Si quieres, parto yo. Dale, Tania, dale, seguimos en este orden cómo se presentaron así los vacíos. Bueno, aquí como a nivel general estamos, entre comillas, como saliendo de esta primera cuarentena. Nosotros no hemos terminado el primer brote de la pandemia. Así que estamos como recién saliendo, han disminuido un poco los casos, pero yo imagino que volverán a subir luego de este 18 de septiembre, que son las fiestas patrias acá, en donde se suspendió la cuarentena. Me gustaría como mencionar un poco lo que ha significado para el sistema de salud esta pandemia. Creo que es importante mencionar que nosotros acá en Chile tenemos un sistema de salud capitalista, y se ha mostrado bastante cómo este sistema capitalista y la división que hace entre una salud pública y una salud privada, cómo ha empobrecido la salud en Chile, como en cuanto al acceso a infraestructura, a pesquisa, etcétera. Lo vimos ahora en la pandemia, en donde la salud pública cargó con prácticamente toda la responsabilidad de sostener la pandemia. Abarcó a la gran mayoría de la población, incluso nosotros en los consultorios que vendrán siendo como los preclínicos o policlínicos. También incluso hemos controlado y seguido a los pacientes que se atienden en la salud privada. Es decir, nosotros, la salud pública, nos hemos hecho cargo de todo, o sea, tanto salud privada como salud pública. Creo que es importante mencionar eso, cómo se ha visto el empobrecimiento de la salud gracias a este sistema capitalista. También creo que es importante mencionar que en esta crisis sanitaria ha aumentado
grandemente lo que ha sido la violencia de género contra la mujer, también obviamente la salud sexual, o sea, la violencia sexual. Hemos visto cómo ha aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar y las violencias de género, muchos femicidios también, muchas llamadas a la línea mujer para preguntar acerca de qué hacer en caso de violencia, y también vemos cómo ha aumentado la violencia sexual para mujeres y niños, lo que obviamente va a traer más adelante una serie de embarazos no deseados. También por la hemos tenido mucha falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, ya sea por temas de educación, falta de acceso, por miedo de la gente a salir de sus casas, y porque la gente tampoco sabe que los sistemas de salud están funcionando. Entonces hemos tenido como poco acceso a métodos anticonceptivos, poco acceso a controles obstétricos de embarazo, lo que obviamente va a traer embarazos de riesgo, embarazos no controlados, embarazos no planificados, y todo lo que ello conlleva. Esa es como más o menos la realidad como nacional de la salud y de la salud sexual y reproductiva acá en Chile. Elizabeth, ¿querés contarnos un poquito cómo está siendo la situación de la crisis sanitaria y social en tu territorio? Bueno, pues en México tenemos una situación bastante similar. La verdad es que los casos de contagios y de muerte por COVID no dejan de aumentar día con día. La campaña que se ha implementado justamente para hacer frente a esta contingencia, pues ha sido una campaña basada en un semáforo. Ahorita nos encontramos en un semáforo de color naranja. Esto quiere decir que se han reactivado la mayor parte de las actividades económicas, pero aún no estamos en un semáforo que nos permita volver a la normalidad. Y con esto, pues entonces los sistemas de salud, los sistemas de provisión de alimentos y así también los sistemas de atención a casos de víctimas de violencia, a casos de denuncias por acoso, justamente estas iniciativas como lo del aborto, pues han sido temas y han sido procesos que se han quedado detenidos, ¿no? Como consecuencia de esta crisis sanitaria. Coincido con la compañera de Chile que menciona que hay una crisis no solamente propiciada por una cuestión sanitaria, sino también una crisis porque los sistemas no han sabido cómo retomar los procesos que se quedaron paralizados anteriormente. Y con esto, los casos de violencia, los casos de feminicidios en México se han visto gravemente afectados y aumentados constantemente. El caso del aborto, por ejemplo, también es un tema que se ha dejado de lado en estas condiciones. Es un tema en el que hemos visto cómo los apoyos para las mujeres que son madres, por ejemplo, o que están en estos procesos de embarazos en adolescentes, que es un problema muy alto y muy recurrente en el país, pues no están recibiendo una atención. Incluso muchos de los presupuestos destinados a atender a mujeres en situaciones de riesgo, como son las mujeres que han sido víctimas de violencia, pues se han detenido. Y la apuesta gubernamental que vemos en el país, pues es una apuesta a dar recursos, a dar una atención, pero una atención individualizada, ¿no? Esto trae graves consecuencias para el movimiento de mujeres, para la lucha que estamos dando en conjunto a nivel nacional, porque causa una segregación y una segmentación. La crisis sanitaria por COVID en México, entonces, lo que ha ocasionado es acentuar todas las desigualdades y acentuar todas las violencias a las que ya habíamos estado expuestas en muchos casos en México, y sobre todo yo creo que pone un factor bastante importante, que es el caso de urgencia, ¿no? Para las mujeres en México, recluirnos, estar en una situación de confinamiento también implica estar en una situación de violencia, de acoso y de agresiones constantes. Y ese es un proceso para el cual no vemos una salida, para el cual no vemos un apoyo, ni siquiera organizado por parte del Estado, ¿no? Entonces, justamente yo creo que el tener espacios como estos que nos permitan dialogar
encontrarnos y saber que aunque ahorita no estamos en las calles, seguimos juntas y seguimos en la misma perspectiva de luchar por nuestros derechos, es muy importante y es fundamental. Lo dejaría ahí. Gracias. Muy importante lo que dice Elizabeth. Bueno, seguimos con Joana. ¿Querés contarnos cómo está la situación en tu territorio? Bueno, yo creo que la situación es muy similar en todos los territorios de América Latina y el Caribe. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia es mostrar de una manera exponencial un montón de problemas que ya venimos teniendo en nuestra región. En Colombia, digamos que tenemos una cuarentena muy estricta desde mediados de marzo, que se hizo tratando de prevenir la saturación de del sistema de salud, pero pues ya sabemos que estos son temas en los que es muy difícil, como decía Tania, también el sistema de salud de Colombia es un sistema absolutamente precario, en el que nunca ha interesado como la dignidad de las personas. Entonces, esto lo que ha hecho es agudizar aún más como todos los problemas sociales. Esta pandemia lo que ha hecho es mostrar de manera exponencial la manera injusta en que socialmente se distribuyen las tareas de cuidado en casa para las mujeres, también las precarias condiciones laborales que enfrentamos las mujeres en América Latina. Y yo creo que el factor común también es el tema del aumento de la violencia contra las mujeres, porque aquí en Colombia también se aumentó en un 200% las llamadas a las líneas de atención a violencia, porque lo que vemos con esto otra vez y lo que hemos repetido 1000 veces es que las casas no son un lugar seguro para las mujeres, porque es donde principalmente están violentadas. Entonces esta pandemia también nos ha mostrado eso, con estas campañas de quedarse en casa y eso, pues básicamente lo que está haciendo es eso, agudizar y mostrar todas las violencias que vivimos las mujeres en nuestras casas. También ver la falta de promoción, de prevención y socialización de las normas que se han dado para proteger y velar los derechos de las mujeres, que aunque están ahí en la ley, pues básicamente no tienen una promoción y que las mujeres no conocen y que no saben que pueden acceder a ellas, pero pues si acceden además tienen un montón de barreras. Entonces está saturado absolutamente todo, o sea, es algo que no veíamos venir, pero pues que nos está mostrando el grado de vulneración de derechos a los que estamos las mujeres todo el tiempo en nuestra región. Y pues esta emergencia sanitaria también lo que ha hecho es mostrar los efectos negativos, que los efectos negativos siempre recaen en las mujeres, en las niñas y adolescentes, que si bien ya tienen un montón de barreras en el sistema de salud, lo que ha hecho la cuarentena es interponer aún más barreras y obstáculos para acceder a sus servicios de salud sexual y reproductiva. Y lo que tú decías, con todo este tema de violencias, pues lo que vamos a ver más adelante es un montón de embarazos no deseados, porque pues dentro de estos servicios de salud sexual y reproductiva pues estamos incluyendo el aborto al que se le están negando a las mujeres que lo necesitan. Entonces creo que el panorama a nivel regional es muy parecido. Entonces yo creo que esta pandemia lo que nos está mostrando es precisamente también lo que decía la compañera Elizabeth, que tenemos que seguir organizadas, que tenemos que seguir conspirando, y nada, nos llena, obviamente es muy triste ver como el panorama y todo, pero pues también nos llena de fuerzas para seguir luchando pues por todo esto que luchamos día a día las mujeres feministas de América Latina. Muchas resonancias acá. Bueno, en Argentina el panorama es bastante parecido a lo que cuentan sus compañeras, y sí, yo coincido personalmente en que si bien es crudo y entender que esta realidad cruda nos atraviesa a todas es durísimo, también encontrarnos y poder conversar y saber que estamos en la lucha y que estamos peleando contra estas injusticias que vemos a diario es fortalecedor, es enriquecedor. Bueno, vamos con la segunda pregunta, hacemos la misma ronda de vueltas y no nos vamos complicando. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son las legislaciones con las que cuentan en sus países en este momento respecto del derecho al aborto? Por ejemplo, acá en Argentina nosotros contamos con la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, que es la interrupción por causales. Tenemos 3 causales, dentro de las cuales una de ellas es la causal salud, que es a la que apelamos porque se entiende la salud en su sentido amplio, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Y es un poco a lo que estamos apelando dentro de la pandemia para poder garantizar derechos, ¿no?
que nos cuenten un poquito cuáles son las legislaciones con las que cuentan en este momento en sus países. Tania, te doy la palabra. Bueno, acá en Chile también funcionamos en torno a causales. Acá está la ley IVE, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que está en vigencia desde septiembre del 2017, este ya es su tercer año de funcionamiento. Es una ley que, bueno, que nosotros antes de dictadura, la dictadura de Pinochet, ya teníamos acceso a un aborto en causales, pero luego en dictadura se perdió ese derecho mínimo, que se recuperó ahora gracias obviamente al movimiento de mujeres que pidió un mínimo avance en sus derechos sexuales y reproductivos. Esta ley funciona en base a 3 causales, que es inviabilidad fetal, riesgo de muerte materna y en caso de violación, aborto por violación. La verdad es que es una ley que es bastante insuficiente porque en la medicina ya siempre cuando una mujer tenía riesgo de muerte, siempre se interrumpía el embarazo. O sea, esta ley vino a como concretizar algo que ya se hacía. Lo mismo con la inviabilidad fetal, si es que existía, por ejemplo, una inviabilidad demasiado como, obviamente eso dependía mucho del médico o la médica, pero también era algo que se hacía antes, mucho más escondida, pero se hacía. La causal de violación viene siendo como algo nuevo, que la verdad ha funcionado bastante bien, sin embargo tenemos el problema de las personas que son objetores de conciencia, y por lo general es la causal de violación es con la que tiene mayor como problematización, donde se objeta más, que es con el tema de la violación, por este tema como de machismo y en donde no se le crea a la mujer y que piensan que las mujeres van a mentir y van a inventar una violación para abortar. Creo que también es interesante mencionar que acá en Chile muchas veces se pensó o se decía burdamente de que una vez que se legislara en torno a las 3 causales iba a haber una gran fila de mujeres que quisieran abortar. La verdad es que no, la verdad es que el porcentaje de abortos por 3 causales en Chile es alrededor del 3%, menos de un 5%. Las causas por las que abortan las mujeres son otras, y las 3 causales solo están abarcando el menos del 5% de los abortos en Chile. Seguimos con Elizabeth. Contanos un poquito cómo es el panorama en cuanto a este derecho en México. Bueno, en México lo que sucede es que a pesar de que tenemos leyes a nivel nacional, esta cuestión del aborto se está discutiendo a nivel estatal para cada uno de los 32 estados que componen el país. Entonces, pues la verdad es que las discusiones van bastante variadas. Hasta ahorita, actualmente, solamente se ha conseguido la despenalización del aborto en 2 estados. Uno de ellos es la Ciudad de México, que desde el año 2017 no hay penalización por aborto. Esto quiere decir que se puede abortar y se puede decidir sobre el cuerpo de las mujeres de forma autónoma y de forma libre. Y más recientemente, el año pasado, el estado de Oaxaca se suma a esta corta lista de estados que permiten, que no tienen una penalización por el aborto. También es importante mencionar que respecto a la interrupción legal del embarazo, pues es una iniciativa que se sigue discutiendo en varios otros estados. En Veracruz, por ejemplo, se discutió en julio pasado, pero sin embargo, pues la batalla a nivel Congreso, pues no fue favorable para las mujeres, ¿no? La iniciativa se presentó, se estuvo discutiendo, me parece que entre 4 y 5 meses, pero la verdad es que no pudo pasar. También es el caso de Colima, en donde también se ha discutido recientemente, y el caso de Morelia me parece que también está en discusión. Sin embargo, en el resto de los estados todavía sigue siendo pues penalizado, sigue siendo un derecho no libre a decidir, y las únicas razones por las que se permite abortar en México pues son 3 a nivel nacional, ¿no? Entre estas causas tienen que ver si es producto de una violación, el embarazo,
si la vida de la mujer corre un riesgo importante, hay que hacer todo un proceso burocrático y administrativo bastante difícil y bastante complicado para demostrar que las mujeres están en esas condiciones, y también si hay afectaciones congénitas en el producto. Entonces, pues la verdad es que el derecho a decidir en México es un proceso que ha tomado bastantes años. Como les comentaba, actualmente solamente en 2 estados está permitido hacer esta interrupción, y la interrupción solamente puede ser dentro de las primeras 12 semanas de la gestación. También ha habido importantes avances, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que recientemente ha logrado hacer la despenalización, y ha habido un avance en el sentido legislativo en cuanto a las normas y en cuanto a la legislación que viene después de que se practican los abortos, ¿no? Porque, por ejemplo, sucedía que a pesar de que el aborto estaba despenalizado, no había las condiciones sanitarias o las condiciones en el sistema de salud para poder dar una atención integral a las mujeres que deciden tomar esta decisión. Entonces, eso es una lucha que también se está dando a nivel Congreso, en el sentido de poder tener una modificación a las legislaciones de salud para prevenir, para atender de manera segura y digna a las mujeres que deciden hacerlo, y por supuesto en que este servicio sea gratuito, ¿no? En México, además de las desigualdades que ya habíamos mencionado en el bloque anterior, pues también tenemos un problema bastante serio en cuanto al acceso a los sistemas de salud. No todas las mujeres tenemos garantizados esos derechos, y por lo tanto el exigir un aborto seguro y gratuito se ha convertido en una de las principales demandas para el movimiento feminista. Bueno, lo dejaría hasta ahí. Bueno, vamos con Joana. Contanos un poquito cómo es la situación en Colombia. Bueno, en Colombia se dio hace 14 años una despenalización parcial del aborto bajo la sentencia C-355, en la que la Corte Constitucional produce una sentencia que decide que hay una demanda de inconstitucionalidad a los artículos 122 y 123 de la Ley 599, en donde se penaliza el aborto. La Corte decide dar 3 causales en los que es legal el aborto en Colombia, que pues, son muy similares a las que ya habíamos hablado, que es cuando el embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer. La segunda es cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, y la tercera es cuando el embarazo es resultado de una violencia sexual, de una fecundación no consentida o incesto. Entonces eso fue el 10 de mayo del 2006, ya tenemos 14 años de esta despenalización. Pero pues como lo sabemos, bajo esta despenalización parcial del aborto, pues tan solo el 1% de las mujeres en Colombia son atendidas bajo estas causales. Entonces, como para no irme más allá de esto, en estos momentos, de hecho hace muy poco, creo que fue el 16 de septiembre, venimos trabajando en algo que se llama el movimiento Causa Justa, no sé si lo han escuchado y por ahí lo han debido ver en redes sociales. Entonces, varias organizaciones, varias colectivas, más de 90 organizaciones, más de 134 activistas que trabajamos por el aborto libre en Colombia, interpusimos una demanda conjunta pidiendo a la Corte Constitucional que se elimine el delito del aborto del Código Penal, pues de una vez por todas. La idea, obviamente, de todo este movimiento y toda esta causa es que de una vez por todas saquemos el aborto del closet y el aborto realmente sea un derecho para todas las mujeres en Colombia. Entonces, digamos que ahorita estamos trabajando en eso. Esperamos que todo salga bien para que realmente el aborto sea legal en Colombia y sea accesible para todas las mujeres. No me quiero extender mucho más en esto, ya más adelante en la próxima pregunta les voy a contar mucho más de lo que estamos haciendo, pero en principio eso es lo que estamos haciendo ahorita desde las aborteras y todas las organizaciones que trabajamos arduamente por el aborto libre en Colombia.
Buenísimo. Bueno, un comentario, yo quería comentar esto de las causales acá en Argentina. Yo comenté lo de salud, acá nosotros decimos, la ley dice que el aborto está permitido en casos de riesgo inminente para la salud de las mujeres o personas con capacidad de gestar. Por eso digo que nos amplía un montón y que tratamos de meter todas las situaciones y de informar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar de que existe este derecho y que apelar a que es un riesgo inminente para la salud y extendiendo la salud en su sentido amplio nos puede llevar a no caer en lugares de la clandestinidad, digamos. Pero seguimos creyendo, por supuesto, que debería ser legal para todas y sin ninguna restricción. Por eso nuestra lucha también. Y bueno, y acá se despenalizó socialmente el aborto con la gran lucha que tuvimos hace 2 años, ¿sí? 2 años, donde, bueno, tuvimos media sanción de la ley y luego fue rechazada por senadores. Y bueno, la pregunta que sigue en este momento es, ¿cómo es la situación de la lucha por el aborto legal, libre, seguro y gratuito en sus países? Contarles un poquito que nosotras acá estamos exigiendo que se trate la ley y estamos pidiendo que, incluso en este contexto, decimos que es absolutamente necesario que el aborto sea legal y que se trate la ley en el Congreso y que tiene que tener esa prioridad porque las mujeres y las personas con capacidad de gestar se siguen muriendo en la clandestinidad, digamos. Esa es un poco la exigencia y el grito que venimos levantando hoy como campaña y en la lucha por el aborto legal. Que se trate el proyecto, que se discuta nuestro proyecto, el proyecto de la campaña, que es un proyecto impulsado y creado y diseñado y dialogado y conversado y discutido desde el feminismo, y creemos que es importante que esa voz sea escuchada. Le doy la palabra a Tania para que nos cuente un poco cómo están luchando allá, que tienen varias luchas, pero bueno, cómo es la lucha por el aborto legal, seguro, libre y gratuito en Chile. Bueno, la lucha por el aborto ha sido una lucha sentida por el movimiento feminista de varios años. Nuestro primer avance fue haber conseguido esta despenalización en 3 causales y ahora obviamente vamos por un aborto legal, seguro y gratuito y libre en realidad. Es una de nuestras grandes banderas. El movimiento feminista acá ha tomado gran fuerza. Este año y el año pasado hemos sacado gran cantidad de mujeres a las calles, como nunca se había visto acá en Chile. Por lo general, nosotras, como los movimientos feministas, siempre mirábamos al otro lado de la cordillera, viendo cómo principalmente lo que más nos quedaba súper cerca, como el movimiento argentino se nos iba adelantando bastante y siempre lo veíamos con gran como anhelo algún día lograr sacar grandes mareas moradas como ustedes, grandes mareas verdes también. Así que estos años, la verdad es que ha sido bastante bonito. Vemos muchas mujeres con sus pañuelos verdes en las calles, personajes, o sea, en verdad, profesionales del área de la salud que ahora se atreven a decir que son pro derechos, muchas matronas y médicas, enfermeras, diciendo que son pro derechos. Bueno, existe nuestra red, la red de profesionales por el derecho a decidir, que somos profesionales de la salud, en donde hacemos un cierto como, no hacemos acompañamientos de aborto, pero sí hacemos educación y intentamos mover esta lucha por un derecho de salud sexual y reproductiva. Lo que sí, acá en Chile, la mortalidad en embarazadas y por aborto es bastante baja, no porque las mujeres no aborten ni porque el Estado nos proteja, sino porque existen muchas redes feministas de acompañamiento bastante consolidadas, bastante conocidas, y la verdad es que las compañeras han sido un gran aporte a la salud pública porque protege la vida de las mujeres y los cuerpos gestantes. La verdad es que está bastante organizado, obviamente son organizaciones que funcionan en la clandestinidad, pero también son muy conocidas y ha disminuido la muerte por eso. Lamentablemente ahora en pandemia vimos como por el cierre de las fronteras hubo muy poco acceso a misoprostol, a mifepristona, y muchas mujeres recurrieron, y lo vimos mucho, a métodos antiguos como las verduras, los apios, los ganchos, poniendo severamente su vida en peligro. Entonces, en verdad estamos en eso, o sea, mucha organización. Siento que
acá en Chile se valora mucho el aborto con las amigas y en la casa. Es una cosa que se busca, si bien estamos obviamente porque se legalice el aborto, también consideramos que es un derecho poder abortar en la casa, no necesariamente en un hospital con un grupo de salud patriarcal y machista, sino que de manera segura, donde podamos tener acceso a métodos de aborto en farmacias, en consultorios, y que pueda ser de manera autónoma. Yo por lo menos estoy 100% a favor de eso, creo que es mucho más seguro, mucho más eh, tranquilo y mucho más respetuoso poder abortar en la casa, teniendo obviamente el derecho a acudir a un servicio de urgencia si es que algo se complica. Entonces estamos en eso, o sea, mucha organización, muchas ganas de seguir luchando, un movimiento feminista que está despertando, que se está organizando, que también se está definiendo. Hay obviamente muchas como corrientes feministas, pero por lo menos una de las grandes luchas que nos une a todas nosotras es la lucha por el aborto legal y seguro, y gratuito, y libre. Eso. Elizabeth, bueno, te doy la palabra para que nos cuentes. Sí. Pues en México creo que, bueno, algo que me gustaría mencionar es que México parte de un contexto en el que hay una falta de información hacia ciertos sectores pues bastante agudizada y bastante fuerte. Justo el reflejo de esto es que somos uno de los principales países con embarazos en adolescentes, ¿no? También me gustaría mencionar una cita acerca de la mortalidad materna asociada al aborto, que está cercana al 13 y 15% para los datos más recientes que tenemos, lo cual es bastante alto, ¿no? Y otro factor bastante importante en el tema de aborto en México, pues es el caso de las presas políticas por abortar, ¿no? Justamente. Entonces, pues en este contexto, en este marco, es que se están dando las discusiones sobre la despenalización del aborto en los congresos. Las iniciativas que se han presentado hasta ahora, pues han venido desde sectores de la izquierda en los senados y en los congresos, tanto nacionales como a nivel estatal, pero sin embargo el bloqueo por parte de sectores conservadores de la derecha y también por parte de la iglesia es un problema pues bastante importante en México. Es algo que ha frenado las diferentes iniciativas y es también el peso de la sociedad, el peso de la opinión pública, el cual está frenando gravemente estos procesos, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, el año pasado, pues definitivamente se vio impulsado o reforzado este proceso justo por la marea verde impulsada al sur por ustedes como argentinas, y me parece que ese es un proceso pues bastante importante. Es un proceso que se ha intentado replicar en varios estados, pero no se ha logrado, ¿no? Y ha sido como un estado icónico en esta lucha para el movimiento de mujeres, pues tiene que ver con los graves problemas que representan tanto de pobreza como de desigualdad en el país. Entonces, pues justamente el poder visibilizar cómo en México hay mujeres que siguen siendo encarceladas por acceder a este derecho o por tener un aborto que muchas veces ni siquiera fue decidido, sino que fue un aborto espontáneo, pues sigue siendo un grave problema. Los sectores conservadores y la iglesia como tal siguen deteniendo estos procesos y siguen deteniendo el derecho a decidir. Es así como pues una de las principales demandas que vamos a estar impulsando en esta campaña, en esta semana del 2020 en medio de una crisis por COVID, tiene que ver justamente con pedir un aborto que no sea penalizado y que sea legal, que sea también seguro, porque justamente creemos que el hecho de que no sea un servicio que es impartido por los sistemas de salud, pues lo hace
bastante inseguro, y algo que no podemos ver y que no podemos cuantificar, pues es algo que no importa, ¿no? Y entonces, pues creemos que ese es uno de los principales problemas, el que no importa, el que no se está visibilizando en el movimiento. Y pues también creemos que es importante pedir justo la libertad a las mujeres que siguen encarceladas por haber abortado, ¿no? Lo dejaría hasta ahí. Te damos la palabra, Joana, para que nos cuentes cómo es la situación en Colombia. Bueno, pues como les venía contando ahorita, además de todo este tema que estamos trabajando con Causa Justa, que es un tema más de la incidencia que se puede hacer dentro de la política y las leyes de Colombia, y del cual hacemos parte como parceras. Nosotras este año hicimos el lanzamiento de nuestro informe con la sistematización de los acompañamientos de las mujeres que hemos acompañado durante el 2018, y en todas las conversaciones que teníamos y como en toda esta, mirar en toda esta realidad que tiene Colombia, siendo un territorio como todos tan diverso y tan complicado y tan complejo, nos dimos cuenta que como parceras, como feministas que acompañamos a aborto, tenemos un acceso a unas, o sea, como que las mujeres tienen un acceso, tenemos un acceso a mujeres que no tienen un acceso al sistema de salud, educativo, que son mujeres jóvenes, precarizadas, con más posibilidades de ser criminalizadas. Entonces, en Colombia aún existe un gran estigma y existe una gran infantilización de las mujeres y las jóvenes que deciden abortar. Y desde estos lugares como parceras lo que queremos es, más allá de incidir políticamente, pues porque en Colombia hay muchas organizaciones que lo hacen, es un movimiento que lleva mucho tiempo trabajando por la legalización del aborto. Desde parceras lo que hemos querido hacer, y creemos nosotras que en Colombia ahora se habla de aborto libre y no de aborto legal, gracias a todo el trabajo que hemos venido haciendo y que hemos también aprendido de todo lo que pasó en Argentina, y es como en la despenalización social del aborto. Esa es la apuesta de parceras, con el acompañamiento obviamente feminista del aborto libre. Entonces le estamos apostando un montón a todo el tema que tiene que ver como a cómo le llegamos a más mujeres, cómo le llegamos a otras mujeres que no tienen internet, que no tienen acceso a redes sociales, que en este momento de pandemia donde hay aún más obstáculos para acceder a un aborto seguro, ¿cómo hacemos para llegar a esas otras mujeres? Y desde las parceras siempre hemos creído en el artivismo, es una de nuestras banderas, y que siempre llegamos con mucho orgullo. Estamos trabajando en muchas cosas, con nuestra apuesta lesbofeminista, diciendo que el amor entre mujeres es lo más poderoso, que el acompañamiento en aborto nos salva la vida a nosotras. Yo ahorita cuando decía que en estos tiempos tan complicados y tan difíciles, realmente acompañar a abortos nos salva la vida, y es realmente lo que nos mantiene firmes aquí en la lucha por las diferentes luchas, no es solamente el aborto. Como feminista que soy, para mí ser acompañante de aborto es precisamente poner todo nuestro discurso de amor por las mujeres y hacerlo real. Entonces, esa es la lucha de las parceras, en eso trabajamos todos los días, en buscar estrategias, en buscar cómo llegar a más mujeres, en buscar, no sé, o sea, hacer realidad este tema de que el aborto sea libre, que sea seguro y que sea feminista, porque es totalmente diferente, así como lo decía la compañera Tania, en toda esta evolución de todo lo que hemos venido en la lucha del aborto, cuando, claro, estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, el aborto en el hospital si la mujer así lo decide, pero que si no quiere abortar en el hospital lo puede hacer de manera segura en su casa, acompañada con toda la información necesaria, que sea una decisión de la mujer realmente cómo quiere abortar, dónde quiere abortar, ¿sí? Que no sea... en todo este tiempo que llevo acompañando, o sea, acompañarte cambia tantas cosas que tienes en la cabeza al inicio, tantos miedos, y todo eso te lo da la experiencia de las mujeres, cuando hablan que ninguna mujer quiere abortar. Bueno, todos esos cuestionamientos nos han llegado porque tenemos precisamente esos relatos de las mujeres,
Y creo que eso es en lo que todos los días nos pensamos desde las parceras, cómo aprender todos los días, cómo llegarle a más mujeres, cómo desde el activismo estamos grabando un CD abortero hermosísimo con otras compas de aquí, de Colombia, una colectiva de rap feminista que se llama Líricas del Caos. Estamos grabando un CD con canciones aborteras, vamos a la calle, estamos como todo el día preguntándonos qué hacer, ¿sí? Y yo creo que todo ese conocimiento viene precisamente de todas las enseñanzas que también vienen de las compas de otros lugares, otros territorios de América Latina y el Caribe. Las parceras hacemos parte de la red de acompañantes de aborto de Latinoamérica y el Caribe, y creo que todos los encuentros aprendemos algo de las socorristas, aprendemos algo de las amigas y en la casa, aprendemos algo de las comadres. Toda esta unión que estamos haciendo entre acompañantes de aborto nos llenan de herramientas todos los días para ver cómo llegamos a más territorios, cómo acompañamos a más mujeres, cómo hacemos que el aborto realmente sea libre y que obviamente también tiene que ser legal. Precisamente ayer escuchaba a Ruth de la Revuelta decir que la única garantía que tenemos para que todas las mujeres puedan acceder al aborto en cualquier territorio es que sea legal. Entonces es una lucha conjunta. Queremos que el aborto sea legal, pero también queremos que sea libre, que sea seguro y que sea accesible para todas las mujeres, y eso es lo que nos estamos planteando todos los días, y eso es lo que luchamos todos los días, y entonces que nos estamos pensando todos los días en todos los territorios de esta gran América Latina del Caribe, y creo que es la que nos mantiene firmes en la lucha a muchas feministas. Muchas gracias, compas. Qué hermosa se convirtió en esta conversación. De repente, cuánto fuego, cuánto calorcito de mujeres, del feminismo. Qué lindas luchas, qué lindo habitar estas luchas entre compañeras. Y con tanto compromiso, con tanto amor, con tanta revisión, ¿no? Es difícil repreguntarnos tantas cosas en un sistema que nos ha enseñado tantas otras que no queremos, ¿no? Bueno, vamos con la última pregunta. Y después voy a leer algunas preguntas que fueron llegando en el chat. La última pregunta gira un poco en torno como a ampliar la discusión, salir un poco de lo focal de la lucha del aborto, que sabemos que nos une a todas en este lugar, que creemos que es nuestra lucha más ferviente hoy por la libertad de las decisiones de los cuerpos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Pero un poco la pregunta viene a abrirse a los desafíos que nos deja la pandemia al movimiento feminista latinoamericano. Y acá un poco yo lo estuve pensando también en estos días, como para ver qué es lo que creo yo, y acá hablo como Camila y no como campaña. Yo creo que poder habitar estos diálogos y generar redes, apelar un poco a utilizar estos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, que hablábamos hace un ratito antes de salir al aire, de que qué loco encontrarnos así y estar hablando desde Colombia, desde México, desde Chile y Argentina, todas en estos horarios y aprendiendo unas de otras, es increíble, ¿no? Como no soltar ese recurso que hemos aprendido, seguir tejiendo redes, seguir escuchándonos, discutiendo, debatiendo, consensuando y tejiendo puentes. Yo creo que un poco el desafío que nos deja todo esto es poder trascender esos límites geopolíticos que nos ha dejado el patriarcado, que nos ha dejado tan solas en nuestros territorios, y poder encontrar estos diálogos tan bonitos como el de hoy. Le paso la palabra a Tania. Yo creo que esta pandemia nos ha confirmado nuevamente que la crisis de la vida la sostenemos las mujeres. La crisis de salud, la crisis medioambiental, esta crisis capitalista, la sostenemos nosotros. O sea, hemos visto cómo hemos sido las mujeres las que seguimos cuidando a los enfermos, a los niños, las que nos postergamos por no querer salir e ir a nuestros controles de salud para no contagiar a los nuestros. Las que sufrimos la violencia de género y violencia sexual en las casas, las primeras en perder el trabajo, las que rechazamos el trabajo por no querer volver por cuidar a nuestros niños, y también las que cuidan, o sea, las que han mantenido las ollas comunes, las que han ido a cuidar a los vecinos, las que han ido a llevar la mercadería a los adultos mayores, han sido las mujeres, hemos sido las mujeres.
Creo que es importante también y me gustaría recalcar ciertas cartas y ciertas cosas que vinieron incluso de Estados Unidos en donde se pedía que el derecho al aborto no se considerara una garantía y una urgencia sanitaria. Y vemos también cómo estos son los discursos que están avanzando, el avance de los fundamentalismos y el avance del odio hacia las mujeres. Se viene en Latinoamérica. Creo que es un desafío dejar atrás las luchas antiguas como, no quiero sonar como antimarxista, pero dejar un poco como esta lucha media arcaica de las clases sociales y enfocarnos en la crisis de la vida, en la crisis que estamos viviendo y cargando a las mujeres. Creo que es importante y el desafío que tiene el movimiento feminista y quizá, no sé si sueno como muy exigente, pero creo que es momento del que el movimiento feminista se ponga, o sea, se considere como lo más importante. O sea, yo siento que la crisis sanitaria nos demuestra nuevamente que somos las feministas las que tenemos la razón, o sea, somos las que tenemos la respuesta. El patriarcado es el enemigo. Si bien es el patriarcado capitalista el que nos está matando, el que nos está empobreciendo, el que está acabando con el planeta, y creo que es momento de avanzar, de seguir organizándonos, de conectarnos, de empezar a hacer redes, tanto local como internacionalmente, porque siento que eh, nuestra izquierda se está quedando un poco atrás en sus discusiones y el movimiento feminista anticapitalista el que va a vencer. Eso es lo que siento que es nuestro gran desafío, o sea, realmente organizarnos, tomarnos la batuta de las discusiones y avanzar en nuestra representatividad, en las decisiones que se toman en nuestro país y avanzar en nuestros derechos sexuales y reproductivos y en general en todos nuestros derechos porque nos están matando, o sea, es algo que es una realidad. Así que nuevamente la organización, generar redes, seguir avanzando y tener harta fuerza porque esta pandemia dejó un caos en la salud mental, principalmente de las mujeres, que nos va a costar mucho reparar. Así que nos tenemos que apoyar entre todas, seguir conteniéndonos como siempre y seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es luchar. Elizabeth, te doy la palabra para esta pregunta. Vale. Bueno, pues como bien comenta la compañera Tania, los retos, los desafíos que esta pandemia viene a ponernos como mujeres son enormes, ¿no? Yo pondría como un primer reto bastante importante que tiene que ver con sobrevivir, ¿no? Con sobrevivir no solo de la forma más literal, no solamente desde una individualidad, sino sobrevivir como movimiento. Definitivamente el aislamiento social va a cobrar factura, va a cobrar un retroceso bastante importante en los diferentes procesos y movimientos sociales que se dieron particularmente el año pasado y a inicios de este, pero sin embargo yo creo que continuamos teniendo una necesidad bastante explícita de luchar por nuestros derechos para decidir, de luchar por nuestros derechos para ser visibilizadas allá afuera, para ser tomadas en cuenta y por supuesto para ser valorizadas como lo que somos, como seres que pensamos, que tenemos capacidades, que estamos aquí no solamente para hacer esta primer línea de batalla contra el COVID o contra cualquier otra crisis, estamos aquí para justo tomar decisiones, para decidir. Yo creo que el principal reto va a ser no dejar morir el movimiento que habíamos logrado hasta hace algunos meses. Tenemos que estar juntas en este aislamiento social. Tenemos que estar también organizadas porque no basta con salir y volver a tomar las calles, sino que tenemos que tener un plan para cuando volvamos a las calles y para cuando volvamos a todos esos sectores que tenemos que ir ganando poco a poco.
Creo que la crisis de cuidados va a ser una crisis que va a cobrarse en términos económicos, pero también en vidas humanas y también en cuanto a trabajos, ¿no? Entonces, nosotras, pues definitivamente viviendo en este sistema capitalista, en este sistema ecocida, heteropatriarcal, vamos a ser las principales que vamos a estar pagando esta crisis y eso no puede ser. Tenemos que llegar con una propuesta bastante concreta de cómo le hacemos para que no sigamos siendo esa primer línea de batalla, ni en esta ni en las crisis que están por venir. Creo que es importante que retomemos los discursos y los debates a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Me parece que armar bloques, redes y puentes es fundamental para el movimiento feminista. Creo que nunca en América Latina habíamos visto una oleada tan fuerte de mujeres saliendo a las calles y entonces tenemos que aprovechar ese impulso y esa iniciativa que hemos ganado con muchos esfuerzos, porque no es nada fácil. Me parece que luchar justamente porque el Estado siga siendo un Estado laico, un Estado que no se deje entorpecer o imponer por estos sectores de derecha, por estos sectores como la Iglesia, conservadores, que nos limitan y nos oprimen, sigue siendo una tarea que tenemos que dar y que tenemos que armar como bloque. Es así como definiría ya para concluir que los desafíos que nos quedan son los mismos que antes de la pandemia. Necesitamos un movimiento conjunto y un movimiento organizado por y para las mujeres. Nada más. Gracias. Joana, te cedo la palabra para contestar esta pregunta. Bueno, yo creo que ya se dijo la mayoría de cosas, ¿no? Yo creo que esta pandemia y toda esta realidad que tenemos ahorita, yo creo que la pandemia también nos da la razón en un tema, y lo decía Tania, y es que si construimos redes, si estamos unidas y entre todas nosotras podemos hacer muchas cosas poderosas por nosotras mismas. Yo aquí en Colombia lo que he visto es que desde lo comunitario se solucionaron muchos temas que no va a solucionar el Estado jamás porque no le interesa, porque es un Estado capitalista, que no le interesa la vida ni la dignidad de las mujeres. Y esta pandemia lo que nos dejó fue eso, desde la olla comunitaria, desde el bicimercado campesino, desde la compañera que llama para un aborto seguro. Yo creo que eso es lo que nos deja esa pandemia y lo que tenemos que hacer es organizarnos, seguir organizadas, seguir creando redes, buscar las oportunidades en, como decía Camila antes de iniciar este conversatorio, esta pandemia también nos dio unas herramientas distintas para crear unas redes con otras mujeres de otros países, de otra región, y creo que en ese conocimiento conjunto que podemos construir entre todas las mujeres de América Latina y el Caribe está la solución a muchos de nuestros problemas. Que como lo reitero y lo repito, que el Estado jamás nos va a dar y esas soluciones solamente las vamos a encontrar si nos seguimos organizando como mujeres feministas de la región. Entonces, creo que es eso, es volver a retomar las calles, es volver a retomar la rebeldía, volver a salir a pelear por todos los derechos de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hay que salir nuevamente, hay que reorganizarnos. Es importante todo el tema de la incidencia política. Creo que hay unas organizaciones y muchas personas que le meten el alma al camello a la incidencia política, pero creo que también la lucha está en las calles. Lo estábamos viendo antes de que iniciara todo esto en Chile. Tengo una admiración profunda por el movimiento feminista de Chile. Es algo que es impresionante. En Argentina también, y creo que en Colombia, que no es un país que está muy familiarizado con el tema de salir a las calles porque venimos de un conflicto armado muy fuerte, no es una cultura de la movilización. En Colombia hemos visto en los últimos meses esas ganas de salir de las mujeres a la calle. En las últimas movilizaciones del 8M, del 25 de noviembre, hemos visto a miles de mujeres en las calles y creo que eso es en lo que tenemos que trabajar, en salir a seguir exigiendo nuestros
los derechos, pero además entre nosotras mismas buscar qué hacer por respetar y por conseguir todos los derechos que ya hemos ganado. Como parceras creo que es eso, nosotras estamos pensándonos, como lo decía ahorita, cómo llegar a más mujeres, eso es lo que nos llena la vida, es lo que desde nuestro amor profundo buscamos y lo hacemos. O sea, ahorita con todo este tema de barreras de acceso al aborto, las parceras hemos estado camellando el triple, es poquito decirles el triple, nos han llegado un montón de casos y lo hacemos con todo el amor del mundo porque sabemos que nuestro discurso feminista lo estamos haciendo real acompañando a mujeres que quieren abortar y nada, eso es lo que nos llena y vamos a seguir trabajando en eso y vamos a seguir haciendo lo que sea posible para que las mujeres puedan abortar de manera libre aquí en Colombia y obviamente en todos los países de América Latina hay muchas acompañantes de aborto que admiramos y esa es la lucha feminista mía, pues estoy hablando a nivel personal y eso es lo que todos los días me llena la vida porque este mundo es muy difícil más para nosotras las mujeres y son las feministas, son las amigas las que siempre nos sacan y por las que seguimos defendiendo la alegría todos los días. Para no extenderme más, porque yo me emociono con todo esto, quería hacerles una invitación muy, muy linda, como les decía, las parceras siempre buscamos, como desde el activismo y muchas cosas, ver cómo llegar a otros lugares. El día de mañana vamos a tener, como les conté, estamos grabando un disco con canciones aborteras. Mañana vamos a tener el lanzamiento de un video con una de las canciones que se hicieron en la escuela de rap junto a Líricas del Caos y las Parceras. Entonces el día de mañana vamos a tener el lanzamiento del video y también vamos a lanzar un fanzine, que por acá lo tengo, un fanzine, a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Este fanzine lo que tiene son relatos, les pedimos a las mujeres que apalabraran el aborto, entonces aquí en este fanzine están todos esos relatos de muchas mujeres de varios territorios de aquí de Colombia. Eso va a ser a las 3 de la tarde de Colombia, y lo vamos a estar transmitiendo por el Facebook de Parceras, por si ustedes se quieren conectar y acompañarnos. Y a las 6 de la tarde vamos a estar ahí lanzando la canción y el video para que nos acompañen y nos den toda la fuercita del amorcito desde otros lugares de América Latina y el Caribe. Entonces las esperamos para que nos acompañen. Hermosas esas invitaciones, nos agendamos para mañana. Muchas ganas de escuchar acá les cuento que el chat de la transmisión por YouTube se prende fuego, hay muchos fueguitos, hay muchos saludos. Nos dicen que es muy importante hablar sobre las presas por abortar como presas políticas, como crítica a la política y a la justicia patriarcal. Y nos preguntan, pregunta para todas, ¿cómo se trabaja el socorrismo en sus países? Y pregunta para Joana específicamente, preguntan, a días de la masacre de Bogotá, como feministas, ¿cuál es la situación de la lucha de cara al 28 de septiembre? Si quieren hacemos la misma ronda y vamos contestando. Tania, te doy la palabra. Bueno, imagino que con socorristas se refieren a la red de amigas. Sí, bueno, acá en Chile hay varias redes de socorristas. Una de las más conocidas, o por lo menos una de las más cercanas, es con las amigas y en la casa. Bueno, nosotros trabajamos, igual es como complejo como contar ciertas formas como de trabajar a través de estas redes. Entonces, en realidad como que no puedo brindar mucha información, pero sí puedo decir que es una red bastante segura, amigable, muy organizada y que ha salvado muchas vidas. Sabemos bueno, es una red y en general todas las redes, estamos en casi todas las regiones de Chile. Y si no, se ingenian para poder mandar las cosas de una región a otra, pero por lo menos acá es bastante conocido, es bastante organizado, funciona bastante bien. O sea, yo insisto que si la mortalidad acá es tan baja es por estas redes. En pandemia, yo no sé cómo las chiquillas pudieron con tanto, pero aumentó de una manera
impresionante la cantidad de mujeres que necesitaban abortar. Bueno, acá en Chile también hace poco hubo un fallo de pastillas anticonceptivas, toda una serie, como 3 series en realidad de Anulet, que va a traer una serie de embarazos no planificados y obviamente ahí van a estar las redes de amigas para poder enfrentar, porque obviamente el Estado no se va a hacer cargo. Eso es, yo creo que en realidad como que es poco lo que se puede decir, pero sí que estamos en todos lados, que siempre que que siempre que se pueda y se quiera y se necesite, pueden acudir a redes feministas, que acudan a redes feministas, que no acudan y que no busquen por internet pastillas, porque vimos en estas pandemias que mucha gente estafó a mujeres vendiendo pastillas falsas, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, siempre que se necesite, siempre vamos a estar acá, tanto nosotros como red de profesionales, como las amigas, para socorrer, para acompañar, pre y post, y que confíen en nosotras y no en redes como de internet que no sabemos o personas individualizadas. Siempre con las feministas. Eso es lo que tengo que decir. Elizabeth, ¿quieres contarnos un poquito cómo son el trabajo del socorrismo en México? De acompañamiento de aborto, en realidad. Sí, bueno, igual creo que es importante mencionar que en México tenemos también un grave problema, como les decía, al acceder a los servicios de salud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los migrantes. Recientemente ha sido un tema pues bastante importante porque el hecho de que México sea un paso de migrantes pues también implica que es un centro de mucha conglomeración de personas en espacios muy reducidos, ¿no? Y con esto, pues por supuesto que se da un grave problema en cuanto a las violencias, en cuanto a embarazos no deseados, y con esta cuestión de la pandemia, con esta cuestión del acceso inequitativo a las oportunidades, pues tuvimos un caso, por ejemplo, bastante peculiar en esta contingencia, en donde hubo en donde los medicamentos y los métodos anticonceptivos que llegaban al país pues se vieron detenidos justamente por un problema de distribución y por un problema de político en cuanto a qué institución estaba haciendo esta distribución de medicamentos. Entonces, pues justamente esto que vemos en esta pandemia, pues yo creo que es un reflejo exagerado o exacerbado de lo que naturalmente ocurre en el país, ¿no? No hay un acceso inequitativo a los métodos anticonceptivos, también hay un acceso bastante inequitativo en cuanto a los servicios de salud pública, y con esto pues ha causado, por ejemplo, el problema que hacían en la pregunta anterior acerca de las presas por aborto, ¿no? Es muy difícil poder tener un dato exacto de cuántas mujeres hay presas en este momento, pero las últimas investigaciones del 2015 que pude revisar dicen que en México hay más de 600 mujeres presas por aborto. Con esta contingencia sanitaria, lo que se había propuesto es justamente hacer una liberación de presos que hayan cometido delitos menores, y una de las iniciativas que más se discutió en el Congreso a nivel nacional pues fue justamente que las mujeres que estaban siendo encarceladas por aborto pues fueran liberadas. Sin embargo, esto fue algo que no ocurrió, algo que se bloqueó por las mismas razones por las que se han bloqueado la despenalización del aborto, y entonces eso demuestra cómo hay una intervención de los sectores conservadores pues todavía bastante fuerte. Si sumamos estas dos condiciones, por un lado la desigualdad en el acceso a oportunidades y por otro el avance de políticas conservadoras y de políticas injustas también para la población, pues pone a México en un contexto bastante difícil, bastante peligroso para continuar y para tener pues una vida bastante libre y autónoma en este sentido. Lo dejaría ahí.
Joana, te repito un poco porque vos me habían mandado dos preguntas para vos. Una es esta, cómo es el tema del socorrismo y el acompañamiento de abortos en tu país. Y otra era una pregunta específica que te habían hecho a vos, es a días de la masacre en Bogotá, como feministas, ¿cuál es la situación de las luchas de cara al 28 de septiembre? Bueno, las parceras somos una red, una línea de red de feminista de acompañamiento en aborto. Pues Tania ya lo decía, somos una red de mujeres feministas que acompañamos a mujeres que deciden y quieren abortar. Nosotras lo que queremos es que las mujeres tengan un aborto completamente seguro, pero que además sea un aborto libre de violencias, pero que además de eso sea un aborto libre de prejuicios, y en eso trabajamos todos los días, ¿no? Queremos acompañar a las mujeres de una manera cercana, que ellas se sientan que están hablando con una mujer par, que no están hablando con el médico, la médica, sino que ellas sientan que están acompañadas de una manera diferente, y eso nos lo da como feministas que llevamos muchos años abortando, acompañando abortos. Nosotras recibimos llamadas de todo el territorio de Colombia, así como lo decía Tania. Si no hay parceras presentes en ese territorio, pues buscamos la forma para que esta mujer pueda abortar. Ya empezamos siendo 5, ya somos más de 30. Entonces, creo que, pues, como trabajamos, hacemos escuelas de aborto, hablamos de aborto en todas partes. Creo que aquí también esa es la idea, ¿no? Hablar de aborto libre en todos los lugares que habitamos. A donde nos invitan, vamos y hablamos de aborto libre. Parecemos Lorita repitiendo en todas partes, pero pues creo que todas, desde nuestros distintos saberes, desde nuestros distintos trabajos, llevamos la voz de parceras a todos los espacios que habitamos, y nos buscamos lenguajes, líricas distintas para llegar a otros lugares donde no llegan las instituciones ni nada de eso. Eso es lo que trabajamos desde parceras. Lo que decía Tania, en darle a las mujeres el real derecho a decidir cómo quiere ser su aborto, que también decirle a todas las personas que el aborto en casa es seguro, que el aborto en casa puede ser tranquilo, que podemos acompañar a todas las mujeres y que ellas se sientan tranquilas sin ningún tipo de prejuicio o sea, muchas mujeres a veces llegan con un montón de cosas en la cabeza y hablan con nosotras, y eso es lo que queremos, básicamente, que el aborto sea como decisión. O sea, siempre se habla del aborto como el problema, y el aborto no es el problema es el embarazo no deseado. El aborto es la solución para ese embarazo no deseado, y eso es lo que queremos llevar, y ese mensaje que le queremos llevar a todas las mujeres y a todas las personas que tienen la capacidad de abortar, que el aborto puede ser libre, puede ser seguro, puede ser feminista en casa, y que esa es la decisión de las mujeres y nadie puede interferir en ella. Y así como pronto lo verán en la canción, no le vamos a pedir permiso a nadie, porque entre nosotras nos vamos a acompañar. Básicamente eso es lo que hacemos desde Parceras. Atendemos todo el territorio y nos inventamos cualquier forma para que todas las mujeres que nos llaman puedan acceder a un aborto libre, seguro y feminista. Frente a lo de las masacres en Colombia y en los últimos años, como yo les decía ahorita, las feministas nos hemos movilizado y estamos más en la calle, estamos más en los procesos. No creo que más en los procesos, siempre hemos estado, pero ahora somos más visibles, ¿no? Hace poco el movimiento feminista hizo un plantón frente a una EPS donde un ginecólogo violó a una chica durante la consulta. Entonces, creo que ya perdimos el miedo y estamos en todas partes, en todas las movilizaciones, en los paros, ya está la ola morada, estamos en las calles, y creo que siempre hemos estado presentes, pero ahora somos más visibles porque ahora ya nos ven, y si no estamos, entonces ya preguntan dónde carajos están las feministas, por qué no están acá. Ya somos más visibles y estamos trabajando desde muchos lugares. Y frente a la situación actual de Colombia y de Bogotá y de todos los territorios,
Creo que somos más visibles precisamente por lo que ya les venía diciendo anteriormente, estamos más organizadas, entonces ya nos reunimos más, ya estamos presentes en muchos más espacios en los que antes no éramos tan visibles porque pues siempre están invisibilizándonos, quitándonos la palabra, pero pues ahora desde varios espacios en los que estamos, nos reunimos, es algo constante, o sea, como que las movilizaciones y todas las feministas acá está siendo más grande con el pasar de los años. Entonces ya somos más visibles. Tenemos muchos retos todavía, pero cada vez somos más, estamos y somos más en las calles, en el paro nacional, en donde sea necesario, las feministas estamos ahí. Entonces creo que nos hemos pensado y nos hemos cuestionado muchas cosas que han hecho que nos unamos más y que dejemos muchas diferencias que tenemos como movimiento feminista, pues porque obviamente son muchas las cosas que se pueden tratar, pero creo que hemos tratado de unirnos y estar más visibles en todos los temas que se vienen sociales en nuestro país. Entonces, nada, ahí estamos y cuando no estamos preguntan dónde estamos porque ya nos extrañan, ya saben que las feministas estamos ahí al frente de las luchas acá en Colombia, entonces ahí vamos dando la lucha todos los días. Bueno, compañeras, yo quiero transmitirles, primero que nada, que se prende fuego el chat de YouTube. Me cuentan acá las compañeras que me hablan, que están viendo la transmisión, que hay muchos saludos de México, desde Colombia, de Chile, de Argentina. Esta transmisión ha trascendido las fronteras también. Mandan un fuerte abrazo, apoyan nuestras luchas. Muchas gracias, nos dicen también por estar hoy conversando. Yo, como en representación de mis compañeras también de campaña, agradecerles a ustedes la paciencia. Tuvimos problemas técnicos, estuvieron acá, nos hicieron el aguante. Nada, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta conversación hermosa. Sigamos construyendo redes y bueno, quiero agradecerle también a Lucía, nuestra compañera que está haciendo la técnica, que no la estamos viendo porque está tras de cámaras haciendo todo esto posible y transmitiendo por YouTube. Muchas gracias, Lu, muchas gracias a ustedes por estar acá. Y quiero cerrar esto con nuestros pañuelos divinos que tenemos acá. Yo con mi corazón partido, en Chile y en Argentina tengo mis 2 pañuelos para hacer el pañuelazo. Así que nos vamos haciendo un pañuelazo latinoamericano, anticolonialista, anticapitalista, antipatriarcal, y gritando bien fuerte que tiene que ser ley y que el patriarcado se va a caer. Se va a caer y va a ser ley, nuestros pañuelos, para la foto. Aguanta, Se va a caer. se va a caer. Se va a caer, compañera. Se va a caer, compañera, sí, total.